Buenos días hermanos, Dios les bendiga. Nuevamente estamos hoy compartiendo la palabra de nuestro Dios y quiero compartir el tema titulado Accionando el poder de la fe. Y la base bíblica se encuentra en Hebreos el capítulo 11, el versículo 1, un pasaje de la palabra de Dios muy conocido por muchos y que nos permite una vez más seguir creyendo en lo que Dios tiene en su palabra para nuestras vidas. Y dice la palabra de Dios en Hebreos, el capítulo 11. Si usted tiene la oportunidad de tener una Biblia y acompañarme, puede ubicarse allí en Hebreos, el capítulo 11, el versículo 1. Y en la versión Reina Valera 1960 dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero tengo la otra versión, una versión actualizada de la palabra, que dice: ahora bien, fe es la realidad de lo que esperamos, es la prueba palpable de lo que no podemos ver. Hoy en día se habla mucho de la fe y no solamente nosotros los que conocemos a Jesucristo, sino que mucha gente que no conoce a Dios habla de fe, pero habla de una fe no como la que está expresada en la palabra. Y muchas veces la gente toma esta palabra como cualquier cosa, o tal vez como un signo más dentro del hablar de las personas. Muchas veces la gente cree que la palabra fe es un razonamiento humano, pero no es así. Nosotros tenemos o entendemos que la fe viene por el oír y el oír la palabra de nuestro Dios. Nosotros no podemos ligar lo que dice la palabra de Dios con lo que dicen otras filosofías. Hay tendencias actualmente que hablan acerca de esa palabra con cierta similitud, pero no es lo que la palabra de Dios expresa. Ahora, la iglesia del Señor debe comprender que lo revelado en la palabra de Dios, en la Biblia, directamente viene de ese Padre que está en los cielos, viene del Señor, el autor y consumador de nuestra fe. Así que quiero compartir este tema y decirle que la fe en la cual nosotros creemos es una fe activa, una fe que definió la vida de muchos de los héroes, de los apóstoles, de los hombres de Dios en el tiempo antiguo. En el Antiguo Testamento conocemos hombres que vivieron por la fe, hombres que se destacaron por la fe, hombres que pudieron experimentar la fe creyendo en nuestro Dios. Ahora, este pasaje de Hebreo nos presenta una descripción de los diferentes ejemplos vivos de esos hermosos personajes que están escritos en la Biblia. Y no podemos nosotros abandonar la fe. Muchas veces cuando se habla de la fe, solamente creemos que es para la sanidad de una enfermedad, pero va más allá, porque el creer en Dios es precisamente creer en ese ser supremo, el cual no hemos visto, pero nosotros creemos, le sentimos. Entonces, eso es la fe. Ahora, este pasaje cuando se escribe en el autor de Hebreos, fue en un contexto en que la iglesia estaba siendo perseguida. Y cuando la iglesia es perseguida en aquel tiempo, muchos cristianos sintieron la tentación de abandonar la fe, de irse nuevamente a las creencias de antiguas o a las tradicionales como el judaísmo. Pero en este contexto de persecución, el Espíritu Santo aquí nos deja este pasaje de la palabra de Dios y nos exhorta a que nosotros debemos seguir viviendo en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Los creyentes no podemos volver atrás. ¿Por qué? Tenemos palabra de Dios, tenemos versículos bíblicos que fundamentan nuestra fe. Y cuando estamos hablando de la fe, en el mismo libro de Hebreos, el capítulo 1,
los versículos 1 y 2, nosotros vamos allí a encontrar que Jesucristo es la revelación divina o definitiva de nuestro Dios. Y dice el versículo: en el pasado Dios habló a nuestros antepasados por medio de profetas en muchas maneras parciales y variadas. En estos últimos días Dios nos ha hablado de nuevo a través de su Hijo. Él creó todo el universo por medio de su Hijo, a quien nombró heredero de todo lo que existe. De manera que allí nosotros tenemos palpablemente lo que significa la revelación divina de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Nosotros sabemos que vino al mundo, se hizo carne, habitó entre los hombres. Excelente fundamento para la fe. Excelente fundamento para nosotros creer en ese Dios vivo, porque no solamente es un Dios que está en el trono, no es solamente un Dios que está descrito aquí en la palabra, sino que ese Dios un día nació en un humilde pesebre. Dice la palabra que el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, de manera que tenemos la revelación divina directa que vino al hombre, que estuvo allí en un lugar determinado, y ese lugar determinado le permitió compartir las experiencias con otros hombres. Ahora, Jesucristo es la misma imagen del Dios en quien sustenta todas y cada una de las cosas. Nosotros no podemos hablar de Jesucristo si no hablamos de Dios. Tenemos que hablar de Jesucristo, pero tenemos que hablar de Dios también, porque sabemos que Dios es Padre, pero Jesucristo es su Hijo. Ahora, el versículo 3 del mismo capítulo 1 dice: el Hijo muestra la grandeza de Dios, es la imagen perfecta de todo lo que Dios es y sostiene todo el universo por medio de la poderosa palabra. Después de haber hecho purificación de pecado, se sentó a la derecha del trono de Dios en el cielo. De manera que allí en este pasaje nosotros vamos a ver que Jesucristo es la misma imagen de ese Dios que sustenta todas las cosas. No podemos evadir, o nadie puede evadir cómo se sostienen las cosas a través de Dios, y es a través de esa palabra expresada. Ahora, Jesucristo es superior a los ángeles, a Moisés, a Josué, a cualquier otro personaje. ¿Por qué? Porque dice la palabra que Jesucristo vino a ser ese sumo sacerdote. Jesucristo vino a ser el mediador de ese nuevo pacto. Anteriormente, la gente tenía que recurrir a los animales y rociar la sangre para poder ser limpio de pecado. Pero después que vino Jesucristo, después que se hizo carne, que habitó entre los hombres, dice la palabra que un día fue crucificado. Dice la palabra que un día Él pagó un precio por la humanidad, y ese precio que pagó por la humanidad le permite ahora ser el mediador entre tú y Dios, entre Dios y nosotros, de manera que es una de las razones por las cuales nosotros no podemos abandonar nuestra fe. Son razones poderosas. Ahora, tenemos ejemplo de los personajes. El libro de Hebreos habla de los diferentes personajes que experimentaron la fe en diferentes lugares, en diferentes épocas, en diferentes circunstancias, pero con un denominador común: nuestra fe en Dios, en ese Dios verdadero, en ese Dios omnipotente, omnisciente y omnipresente. Esa fe es la que nos permite caminar con pasos seguros. Esa fe nos permite a nosotros vivir una vida diaria creyendo que nos sustenta nuestro Dios, pero su Hijo Jesucristo nos perdona de los pecados, y podemos transitar a través de la vida creyendo en que el Consolador, el Espíritu Santo, está con nosotros en nuestras vidas.
Por eso es necesario compartir esta enseñanza, por eso es necesario compartir lo que significa la fe para aquel que cree en Jesucristo. Ahora, la fe es la confianza, es la obediencia a la palabra de Dios a pesar de las circunstancias y las consecuencias. La fe no puede estar separada de la palabra de Dios. Cada uno de los ejemplos que aparecen acá en el libro de Hebreos, vamos a poder apreciar cómo Dios se manifestó en la vida de cada una de esas personas. Cada uno de ellos vino al mundo. Cada uno de ellos, Dios tenía un plan y un propósito en cada una de sus vidas. Ahora, hoy en día nosotros también tenemos una realidad, y la realidad es que nosotros hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo, y nosotros no hemos solamente venido aquí a esta tierra a pretender cumplir o tener ambiciones personales. No, nosotros tenemos que seguir creyendo que Dios es soberano, que Dios es rey sobre toda la tierra, que Dios controla nuestras vidas, y que por la fe que tenemos en Él, por la fe en que hemos creído en Él, nosotros le obedecemos. Hay gente que muchas veces quiere ser como Tomás, debe tocar para poder creer en algo. Nosotros pues sencillamente percibimos, sentimos que la presencia de Dios se mueve en nuestra vida. Podemos nosotros sentir que el cuidado de Dios está con nosotros. El cuidado de Dios está diariamente, en cada momento, en cada oportunidad está Dios con nosotros. La fe da testimonio al mundo del poder de Dios. Desde el tiempo antiguo, Moisés, dice la palabra, que le creyó a Dios. Y allí en Egipto, Dios se manifestó por la fe de aquel hombre en sacar al pueblo de la cautividad. Moisés fue utilizado por Dios, fue comprometido por Dios. ¿Para qué? Para ser un instrumento. Ahora, ese instrumento no era para vanagloriarse, Moisés no, era para darle la honra y la gloria a nuestro Dios. De manera que cada uno de nosotros, cuando Dios nos coloca en un sitio, es porque hay un propósito definido, hay algo que Dios está haciendo con nuestra vida para que nosotros podamos transmitir esos milagros, para que nosotros podamos transmitir las bendiciones, para que nosotros podamos entender que Dios tiene cosas extraordinarias para aquellos que tienen fe. Ahora, la palabra de Dios habla de el nuevo nacimiento del hombre. El nuevo nacimiento del hombre es a través de la fe, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Qué bueno que teniendo fe es la manera como nosotros podemos tener acceso a la vida eterna. De manera que la fe da testimonio al mundo del poder de Dios. Pero la fe evidencia también un compromiso de servicio nuestro de mucha excelencia. No podemos nosotros hacer las cosas como a nosotros nos parece. Tenemos que hacerlas como le agrada a Dios. Ahora, cuando nosotros hacemos algo que le agrada a Dios, es porque lo traemos desde lo más profundo de nuestro corazón. Nuestras ofrendas, lo que nosotros le presentamos al Señor, debe venir de lo más profundo de nuestro corazón. La palabra de Dios habla de aquellos dos personajes en el Antiguo Testamento, Caín y Abel, cuando ofrecieron una ofrenda a Dios. Y dice la palabra que Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín. Ahora bien, hay una convicción en el creyente. Y no solamente es pedir las cosas, sino también darlas. Dar lo mejor de lo que Dios nos ha dado. La fe se traduce en hacer las cosas con excelencia para Dios. Servir a otros en excelencia para nuestro Dios. No podemos actuar de manera mediocre, no podemos actuar
como si la satisfacción es para cualquier persona. No, es para nuestro Dios. Nosotros tenemos que agradar a Dios a través de la fe. Sin fe es imposible agradar a nuestro Dios. Y por último lugar, dice, la fe testifica donde el creyente tiene su mirada puesta. ¿Dónde tienes tú la mirada puesta? ¿En quién? El creyente ha puesto su confianza en Dios, en la palabra de Dios, y da testimonio a través de lo que cree. ¿Por qué? Porque dice la palabra que al que cree todo le es posible. De manera que el creyente no puede fijar su mirada en el hombre, en las cosas terrenales. No podemos poner la mirada en un líder terrenal, no. Nuestra fe, nuestra confianza está puesta en aquel arquitecto, en aquel constructor de excelencia que se llama nuestro Dios. En cierto modo, Dios utiliza a los líderes, pero nosotros tenemos fe y confianza. Nosotros testificamos dónde tenemos nuestra mirada puesta, y la tenemos sencillamente, nuestra mirada está puesta en el Señor. Por eso es que no podemos nosotros avergonzarnos del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y cuando nosotros testificamos de que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Puedo concluir diciendo que el fundamento cristiano está en cosas que ojo no vio, ni oído oyó, son las que creemos que Dios tiene preparado para cada uno de sus hijos. Yo quiero hacer una oración por ti, pero debes tener fe en que Jesucristo va a quedar sembrado en tu corazón a partir de este momento. Padre eterno, Dios amoroso, tú enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir por aquel que ha escuchado este mensaje, esta palabra, y hoy por fe está creyendo en ti, aceptándote como único y suficiente Salvador, y también permaneciendo en esa fe para poder ser salvo y que su nombre esté escrito en el libro de la vida y pueda tener vida eterna. Padre, queremos una vez más agradarte a través de la fe que tenemos en ti. Te bendecimos y te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.